in their towns, in their communities. People like me today, whose dangerous impulses are being fueled day in and day out by violence in the media in its various forms, particularly sexualized violence. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Impacto Psicológico. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Les voy a hablar sobre lo que es uno de los asesinos seriales más importantes a nivel mundial en la historia de los Estados Unidos, el asesino Ted Bundy. Ted Bundy, un asesino, prácticamente un hombre profesional, 2 carreras, licenciado en psicología, licenciado en derecho, un hombre muy guapo, un hombre muy inteligente, y mató registradas, autentificadas, 40 muertes, 40 mujeres. No solamente las mató, las golpeó, las violó. Se dice que no registradas pudieron haber sido 100 muertes. Daño cerebral, muchas veces se dice que el psicópata nace o se hace. Aparentemente un hombre sano, un hombre inteligente, que lo llevó a cometer todas estas muertes. Esto veremos hoy en el programa de Impacto Psicológico a través de Habibi Televisión. Comenzamos. Scares and appalls me, Dr. Dobson, is when I see what's on cable TV. Some of the movies, some of the violence in the movies that come into homes today was stuff that they wouldn't show in X-rated adult theaters 30 years ago. Ya estamos aquí en el programa Impacto Psicológico. Una mente que se abre a una idea nueva jamás volverá a su tamaño original. Excelente frase para el programa del día de hoy. Hace rato en la introducción hablamos con respecto a Theodore Bundy. ¿Quién fue? ¿Qué sucedió? Llegó a cometer 40 asesinatos en los Estados Unidos. Hace rato les comentaba yo y les decía, si se habla mucho del psicópata, el psicópata es aquella persona que prácticamente no tiene sentimientos, no tiene empatía, no presenta ningún tipo de miedo, no presenta ningún remordimiento ante los demás. ¿Cómo nace? ¿Cómo se hace un psicópata? Ese es el tema que vamos a ver también el día de hoy. Y vamos a comenzar. El psicópata es una persona que, como bien lo decía, pues realmente no tiene una empatía. Pero ¿de dónde surge esta empatía? Normalmente nosotros cuando vemos a alguna persona que se cae, alguna persona que tiene dolor, nos identificamos, nos ponemos en los zapatos de esa persona para saber qué está sucediendo. Y sentimos de manera proyectada el dolor, la tristeza, el enojo de lo que está sucediendo. Esto se llama empatía. ¿Por qué una persona no puede tener empatía? Aquí nos vamos a ir desde la parte médica biológica, donde dicen que dentro del cerebro existe lo que se llama la amígdala, y esa amígdala es la que regula lo que vienen siendo todos los procesos de emisión de emociones. Una emoción son reacciones inmediatas de breve duración. Por ejemplo, si yo les digo ahorita a ustedes que les pedí una pizza para que todos coman o desayunen, y de pronto llega la pizza, ustedes se van a poner contentos y van a decir, ¡ay, qué bueno! Arturo ya nos está convidando pizza. Pero de pronto les digo que es únicamente para mí. Entonces ahí ustedes se van a enojar, se van a molestar y van a tener una reacción. Esta reacción es breve. Hace rato estaban contentos y después tuvieron una segunda reacción. Esa es la parte emocional. Se dice que cuando se quita la amígdala, se estirpa del cerebro, las personas que sufrieron este tipo de operación llegan a perder cualquier tipo de reacción emocional. Por lo tanto, no se enojan, no tienen sensación de felicidad. Es lo que se conoce como las lobotomías. Esto se hizo a algunos reos con la finalidad de bajar la peligrosidad y lo que viene también siendo los instintos sexuales. ¿Cómo se detecta esto? Pues a través de varios estudios cerebro, lo que vienen siendo los electroencefalogramas,
Y esto hace que de alguna manera podamos tener una idea de que en el cerebro algo no está funcionando bien. Desde esta perspectiva, nosotros podemos entonces pensar que efectivamente puede haber un daño orgánico. Pero ¿qué pasa cuando la persona no ha sufrido un daño orgánico? Es decir, que haya nacido con esta deficiencia o alguna sustancia que haya ingerido, como alguna droga, algún tipo de adicción que llegue a afectar el cerebro, que llegara a generar este tipo de comportamiento de conducta. Si no la hay, ¿qué pudo haber pasado? Y este es el caso de Ted Bundy. Ted Bundy, un hombre, como les dije, guapo, inteligente, 2 carreras, licenciatura en psicología, licenciatura en derecho, y de pronto se pone a cometer asesinatos. ¿De dónde viene todo esto? Aquí es donde entra la parte donde vamos a estudiar psicológicamente lo que viene siendo la relación de los padres. Yo recuerdo que cuando estudiaba psicología mi madre me decía, es que siempre le echan la culpa a la mamá. Y bueno, pues sí, efectivamente, algo pasa en la relación de la madre, que es la que transmite lo que viene siendo desde un principio la autoestima y crea los primeros vínculos para después relacionarse socialmente y adecuadamente con los pares. Ted Bundy es hijo de, en este caso, lo voy a explicar de esta manera. La mamá de Ted Bundy es una estudiante de la universidad. Queda embarazada de un piloto aviador que había ido a la base de donde ellos vivían. Tienen relaciones sexuales, queda embarazada, el piloto se va, nunca se entera de que dejó embarazada a la señora Bundy. Esto hace que los papás enojados, de alguna manera, le digan a la hija, ¿sabes qué? No podemos presentar tu embarazo a la sociedad. Lo vamos a ocultar y vamos a fingir que la mamá, es decir, la abuela, es la que está embarazada. Entonces aquí hay una perspectiva que quiero que más o menos vayamos manejando de una manera clara. La mamá de Ted Bundy va a fingir no estar embarazada y ese hijo va a ser entonces de la abuela. Cuando nace Ted Bundy, cree, conforme va creciendo, que sus padres biológicos vienen siendo los abuelos. La mamá va creciendo y de pronto conoce a un cocinero que se conocen, se atraen y deciden formar una pareja. Esto hace que decidan irse a vivir a otra ciudad y le dicen a Ted Bundy, ¿sabes qué? Te vas a ir con nosotros. Y ahí él dice, bueno, pero ¿por qué me voy a ir con mi hermana si estoy feliz aquí con mis papás? En ese momento se le dice la verdad a Ted Bundy. En ese momento él se entera que quien creía que era su mamá es su abuela y quien creía que era su hermana se convierte entonces en su madre. Y aquí entonces ya empezamos a tener problemas de identificación, de identidad. ¿Qué choque psicológico le llega a dar a él? Que entonces empieza a generar inconscientemente, porque muchas veces los enojos no son totalmente entendibles, se empieza a dar cuenta que se genera un odio, un enojo hacia la figura femenina. Y aquí es donde él empieza, de alguna manera, a crear una desvinculación con lo que viene siendo el seno materno. De pronto se entera que su papá no está, de pronto se entera que su mamá viene siendo su hermana y que ha sido prácticamente engañado. Entonces empezamos a tener el primer choque psicológico emocional. De ahí él empieza a crecer y empieza a desarrollar una serie de conductas antisociales. En la niñez se conocen como disociales, enfocados a lo que son las primeras problemáticas de los niños: desobedecer, hacer hurtos pequeños, cometer faltas a la moral. Y es ahí donde él menciona en una entrevista muy interesante que se le hace un día antes de su ejecución, porque Ted Bundy muere
en la silla eléctrica. Le hacen una entrevista y él menciona que cuando él era niño, pues se iba prácticamente a los callejones donde había botes de basura para ver qué encontraban. Y ahí encontraron algunas películas pornográficas muy fuertes. Les voy a hablar de esto regresando del corte. Estamos aquí en Impacto Psicológico. Yo soy su amigo el psicólogo Arturo Aguirre y estamos en Productora Habibi TV. Regresamos. From personal experience, the most that is graphic violence on screen, particularly as it gets into the home to children who may be unattended or unaware that they may be a Ted Bundy who has that vulnerability to that predisposition to be influenced by that kind of behavior, by that kind of movie, that kind of violence.